Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El presente audiovisual está elaborado con el propósito de que tengan ustedes un modelo el cual puedan tomar para crear su propio tutorial. A continuación voy a explicar un poco acerca de los mecanismos de cohesión textual y voy a explicar cómo estos mecanismos los he aplicado en un texto original. Ustedes básicamente van a hacer lo mismo. Van a tener que elaborar una presentación en PowerPoint o en cualquier otro tipo de programa. Van a explicar en qué consisten los mecanismos de cohesión textual. Van a tomar como base algunos materiales que les voy a proporcionar y van a tener que explicar cómo ustedes han utilizado estos mecanismos de cohesión textual en un texto que hayan creado ustedes, en un texto original, tal y como lo voy a hacer yo. Así que bueno, me di la tarea de eh, eh, elaborar acá mi presentación y pasaré un poco a explicarla. Bueno, cuando hablamos obviamente de los textos, sabemos que tienen propiedades. Tiene una propiedad que se llama coherencia, como lo dice acá, se manifiesta en la estructura profunda del texto, es decir, son las ideas, es el contenido. Y cuando hablamos de cohesión, estamos hablando básicamente de la estructura superficial, es decir, las palabras y el discurso del texto. Por eso, debemos saber distinguir que hay diferentes partes del texto, diferentes mecanismos que hacen que nuestro texto se conecte. eh, y bueno, estos mecanismos de orden morfosintáctico y semántico reciben el nombre de mecanismos de cohesión textual o procedimientos de cohesión textual, tal como pueden ver acá en la presentación. Hay muchos mecanismos de cohesión textual, de repetición, relaciones semánticas, elipsis, sustitución. Ustedes a lo mejor van a decir, wow, esto eh, se mira como que es en chino, demasiado enredado. No, para nada. Esto es muy, muy fácil. Y estoy más que seguro que ustedes ya han utilizado estos mecanismos de cohesión y realmente no saben cuál es el nombre de ellos, pero ya los han utilizado. Vamos a ver el primer mecanismo. Voy a explicar los más importantes. El mecanismo de sustituir busca sustituir una palabra o frase eh, a través de un término que tenga una misma relación semántica, es decir, que tenga una igualdad de significado. Cuando hablamos de sustitución, obviamente ustedes verán que estamos hablando de sinónimos. Cuando hablamos de, por ejemplo, de un error, como dice acá, podemos utilizar la palabra equivocación. También, a fin de no repetir este país, podemos hablar de tierra. Algunos cuando estaban haciendo la crónica y hablaban del partido, mencionaban el partido, pudieron utilizar también el encuentro como un sinónimo para no estar repitiendo esos términos y se vuelve cansado. eh, pues también podemos utilizar antónimos, hiperónimos o u homónimos. Por ejemplo, una butaca es un mueble. Podemos utilizar la palabra mueble para referirnos a una butaca. Por ejemplo, un ave es un animal. Cuando ya hemos utilizado demasiado la palabra ave, podemos decir el animal también. Y podemos utilizar paráfrasis que también tienen el mismo valor semántico. Cuando hablamos del Everest, podemos sustituir por la frase el techo del mundo. O cuando hablamos de Jorge González, podemos utilizar el mago salvadoreño González Varías. Pues esa es una perífrasis para evitar que se repitan nuestros términos. También cuando estamos escribiendo eh, encontramos identidades referenciales cuando escribimos. Es decir, son palabritas que establecen relaciones de elementos con otros que están presentes en el texto. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son la anáfora y la catáfora, que no hay que confundir con figuras literarias. Estas no son figuras literarias, son mecanismos de cohesión referencial, hacen referencia a partes ideas que ya mencionamos en el texto. Veamos acá.
Dice anáfora, repetición de información. Las bolsas no se... Esto perjudicará a los inversores. Hemos utilizado esto para no repetir esta idea. Esta idea se... Como les decía, la catáfora busca hacer referencia a algo que no se ha dicho todavía. No te digo esto, te digo esto por última vez, no vuelvas a engañarme. No me lo digas, has decidido casarte. Lo hace referencia a, has decidido casarte y esto va, no vuelvas a engañarme. Entonces, usted en su texto puede utilizar este tipo de palabras haciendo referencia a la idea que ya usted explicó. Ese tiene el nombre de estas referencias, anáforas y catáforas. Las proformas, acá acabo de recordar el ejercicio que hicimos de Félix come manzanas. Para evitar repetir nombres o sustantivos, podemos utilizar algunas palabras. Por ejemplo, los pronombres personales, demostrativos y posesivos. Por fin encontré el libro. ¿Qué buscaba? Hace referencia al libro. Ayer conocí a Pedro ayer, coma. Él es muy atento. Él hace referencia a Pedro. También encontramos proadverbios, como el siguiente ejemplo. Me gusta Latinoamérica. Allí el ritmo diario es más pausado. Allí hace referencia a Latinoamérica. Estas se conocen como proformas. Son también pronombres. Bueno, vamos, continuando con el siguiente mecanismo de cohesión textual. Esta es la elipsis. La elipsis, ¿qué es? Es la supresión de información que fácilmente puede eliminarse del texto y que siempre sigue teniendo significado, siempre sentido. Como podemos ver, aquí dice terminaré y aquí dice trabajo. Hoy llegan los amigos de Luis. Mañana llegan los de Blanca. Nos referimos a que hemos suprimido los amigos. Esto es una elipsis. ¿Te has acordado de nosotros? No, no me he acordado de ustedes. Como pueden ver, no es necesario escribir nuevamente una frase. Esto nos ayuda a que el texto sea más cohesionado, mucho más conciso, más sólido, más efectivo, utilizando la elipsis. Y para finalizar, los marcadores discursivos o conectores textuales. Los marcadores o conectores son elementos lingüísticos que se utilizan para relacionar ideas. Establecen relaciones entre oraciones o entre párrafos. También proporcionan fluidez al lenguaje y da mayor cohesión al texto. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos también, además, asimismo, al inicio de un párrafo, estamos dando la idea de suma. Cuando queremos establecer una causa, utilizamos puesto que, más encima de, consecutivos, consecuencia, por esta razón, por lo tanto, entonces, por tanto, por ende. Temporales, por último, a continuación, finalmente. Explicativos, esto es, en otras palabras, es decir. Comparativos, del mismo modo, de modo similar. Restricciones o contraposición, no obstante, pero, sin embargo. Y aquí hay algunos ejemplos. Tenía un disgusto preparado, sin embargo, hoy les hablaré de otra cosa. O, por ejemplo, cuando ustedes tienen un texto, acaban de escribir un párrafo y el siguiente párrafo comienza con, sin embargo, da la idea de contraposición, una oposición a lo que se dijo en el párrafo anterior. Y aquí están otros ejemplos, ¿verdad? Como pueden ver, por otra parte, debemos recordar también, por esta razón, debemos, así fue, puesto que son algunos ejemplos y bueno, vamos a la siguiente parte que es la aplicación. Ustedes deben de hacer un video como el que acabo de hacer, deben de elaborar una presentación ustedes solos utilizando el material que les voy a proporcionar y deben hacer el siguiente ejercicio como de un texto propio, un texto de ustedes, 100% original, sobre cómo aplicaron ustedes, tienen ustedes ya varios textos escritos, sobre cómo aplicaron estos marcadores
estos mecanismos de cohesión textual. Por ejemplo, aquí tengo un texto, se los presento. Este es mi texto y este texto se llama ¿Cómo era la ruta de los chorros hace 500 años? Yo lo escribí el año pasado. Bueno, vamos a ver cómo yo he utilizado estos mecanismos de cohesión textual en mi propio texto. ¿Lo exige en mi texto? Sí, vamos a ver. Aquí está. En 1584, luego de que Fray Alonso Ponce fue nombrado comisario general de la Orden de los Franciscanos en el Virreinato de Nueva España, emprendió un viaje por todos los conventos de su congregación, desde el actual México hasta Nicaragua. En su recorrido se hizo acompañar por Fray Antonio de Sora Real. Este es el recorrido de Fray Alonso Ponce. Encontramos otro más acá. Veamos. Eh, Tras su paso por El Salvador, Ciudad Real detalló las visitas que desarrollaba el padre comisario. Esto está en rojo. Aquí este es un ejemplo de sustitución. En lugar de repetir el nombre de Fray Alonso Ponce, digo el padre comisario. También hay otra sustitución más abajo. Cuando dice Los Chorros o carretera Los Chorros, que conecta Santa Tecla con el municipio de Colón. La ruta, según registros, la palabra ruta me estoy refiriendo a la carretera de Los Chorros. Por lo tanto, es un mecanismo de sustitución. Vamos a encontrar también algunas partículas referenciales, como algunas anáforas, perdón, aquí puse catáforas y es anáforas. Lo, la, su, hacen referencia a entidades dentro del texto. Esto lo veo acá. Este registro no es el único con el que se encuentra. Es este fragmento que acabo de explicar acá, ¿verdad? Dice Diego García de Palacio lo había descrito. Cuando digo lo, se refiere a la ruta, ¿verdad? Cuando dice, curiosamente, la descripción también coincide con la del súbdito inglés. La se refiere a descripción y así, ¿verdad? Su ubicación en medio de la cordillera. ¿La ubicación de quién? La ubicación de la ruta. Como podemos ver, estos son mecanismos de cohesión textual referentes, que hacen referencia. Acá también hay otra, como podemos ver acá, hay otra sustitución. Cuando hablo de el inglés, me estoy refiriendo al personaje que explico acá arriba, ¿verdad? John Bailey. Cuando utilizo la palabra el. En este caso hay marcadores discursivos y encontramos pues algunos acá, yo los puse, sin embargo, y no obstante, y aquí aparecen señalados en verde, sin embargo, este es un marcador discursivo que he utilizado, el registro no es el único con el que se cuenta, dice acá. Y más abajo también aparece otro marcador textual, hay varios, ¿no? Pero aquí está, no obstante, la carretera de los Chorros es una de las rutas de mayor riesgo. Son marcadores que indican contraposición. Les voy a pedir que nada más utilicen dos ejemplos de cada uno de estos mecanismos de cohesión textual. Lo hagan tal y como lo acabo de mostrar acá. Ustedes tienen un texto y en el texto ustedes señalan con distintos colores y explican cómo han utilizado estos mecanismos de cohesión textual en sus respectivos escritos. ¿Sí? Es un tutorial que durará alrededor de 12, 14 minutos como este tutorial y pues espero que lo puedan presentar, representa el 15% de su nota. Esto lo que busca es aprender también, saber a qué son los mecanismos de cohesión textual, pero también saberlos aplicar a un texto que han escrito. Tienen bastantes textos, jóvenes, y ya redactaron varios y pueden utilizar cualquiera de esos. Así que sirva este video tutorial como un modelaje de la tarea que van a entregarme. Feliz tarde.